Buenas tardes, vamos a seguir con la próxima clase del tema de capa límite y vamos a definir algunas magnitudes características de la capa límite que nos van a servir después para hacer cuentas y distintas estimaciones para las cosas que queremos calcular. ¿Sí? Nosotros sabemos que la capa límite es esta región del flujo cerca de un obstáculo donde la velocidad crece desde cero hasta el valor que tiene donde ya no tenemos efectos viscosos importantes. A esa velocidad podemos llamarla velocidad del infinito, pero cuando hablamos del infinito en este contexto de lo que hablamos es del borde donde ya dejamos de aplicar este modelo de capa límite, no de un infinito demasiado alejado. Ahora, ¿cómo definimos hasta dónde llega la capa límite? ¿Sí? Si la velocidad va creciendo asintóticamente, ¿hasta dónde decimos, bueno, acá llegó la capa límite, ahora estamos en flujo potencial? Entonces, un criterio más o menos aceptado universalmente es que definimos delta, el espesor de capa límite, como la distancia donde la velocidad alcanza el 99% del valor que tenemos en la corriente externa. ¿Sí? 99% está cerca del límite de lo que podemos medir experimentalmente. Así que ese es un criterio más o menos aceptado. Que por supuesto es una convención. ¿Sí? Podríamos habernos puesto de acuerdo en definir el 95% o el 99,9%, pero la mayoría de los autores usan el criterio para definir el espesor de capa límite como donde llegó al 99% de la velocidad exterior. Igual que podemos definir una capa límite de velocidades del flujo, podemos definirla para temperaturas. Por ejemplo, si yo tengo una placa a cierta temperatura, embestida por un fluido a una temperatura distinta, bueno, puede haber una región muy cercana a la placa donde la temperatura varíe desde el valor de la placa hasta el valor final. Podemos definirla para concentraciones o para distintas variables. Nosotros nos vamos a concentrar en la capa límite de velocidades, o sea, de cantidad de movimiento, ya que lo que nos interesa estudiar en esta parte de la materia es la resistencia aerodinámica. ¿Para qué me sirve saber el valor de delta? Bueno, un ejemplo clásico es si yo estoy haciendo el diseño de una toma de aire en un avión, yo quiero que el aire que va al motor entre con la mayor velocidad posible porque esa velocidad después la voy a convertir en presión y esa presión me va a dar la energía que me den los motores. Entonces, si en la entrada, en la toma de aire, voy a tener un flujo frenado en esta zona, ese flujo tiene menos energía cinética que voy a poder convertir después en energía útil. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Ponemos placas, una placa tipo una trampa de capa límite. Entonces, antes de la toma de aire, en vez de tomar el flujo frenado por el fuselaje del avión, solamente tenemos la pequeña capa límite que se desarrolla en esta plaquita. ¿Sí? Este es un ejemplo clásico donde yo necesito conocer el espesor de la capa límite para saber a qué distancia del fuselaje coloco esta placa deflectora. Otra magnitud característica es el espesor de desplazamiento que llamamos delta estrella en la mayoría de los textos o delta 1 que es como aparece en la versión en castellano de Schlichting. Para entender este espesor tenemos que recordar que las líneas de corriente, como dijimos en clases anteriores, en la capa límite se empiezan a abrir. Como el flujo se frena, la distancia entre una línea de corriente y otra va aumentando para mantener constante el caudal entre dos líneas de corriente con menor velocidad. Acá vemos la definición matemática de lo que es el espesor de desplazamiento delta estrella. Vamos a avanzar un poquito con la interpretación física de lo que es esto, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta
que sale de este fenómeno, de que al frenarse las líneas de corriente, al frenarse el flujo, las líneas de corriente se van a separar. Acá vemos, por ejemplo, la distancia que hay entre estas dos líneas de corriente por donde circula este caudal de flujo con esta velocidad, y como el caudal se va a mantener constante con menos velocidad, acá vemos cómo esta distancia pasó de ser pequeñita a aumentar. En cambio, para el flujo externo, las líneas de corriente mantienen la distancia entre sí. Acá vemos, esta línea verde me marca la distancia entre estas dos líneas de corriente y vemos que por fuera de la capa límite, estas dos líneas siguen manteniendo la misma distancia entre ellas, pero vemos que se han desviado, ¿sí?, de su posición, llamémosla original, de la distancia que traían al piso, se han desviado una cierta altura, ¿sí? Esta altura es delta estrella, el espesor de desplazamiento. Si la capa límite no existiera, si esto fuera solamente flujo potencial, entonces estas líneas no se desviarían, pero al existir la capa límite, esto hace que las líneas externas, donde yo ya no tengo efectos viscosos, sin embargo, se desvíen hacia arriba como consecuencia del flujo que está siendo frenado abajo. Ese desvío viene dado por esta variable delta estrella. Acá volvemos a repetir la definición. Vemos que delta estrella es la integral entre 0 e infinito de 1 menos u, que sería la velocidad dentro de la capa límite, dividido por la velocidad de la corriente libre por diferencial de I. Como dijimos antes, este infinito es el infinito de la capa límite, es decir, más allá del borde superior, ¿sí? Acá vemos de nuevo cómo las líneas de corriente del flujo externo, que estaban originalmente a una distancia h, se va desviando y esa misma línea, manteniendo el mismo caudal entre la placa y esta línea, ahora está a una altura h más delta estrella. ¿Sí? Entonces, este parámetro delta estrella también cuantifica el caudal frenado en la capa límite. ¿Sí? Acá podemos ver que U por delta estrella, es decir, el área de este rectángulo, por su definición iguala a la integral de U infinito, U grande, menos U de I, este perfil de velocidades. ¿Sí? Entonces, el área gris de esta región, que es la integral de U grande menos U chica por diferencial de I, es igual a si yo multiplico U infinito, esta velocidad, por una altura que es exactamente este espesor de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en la capa límite las líneas de corriente se frenan, el flujo se frena, las líneas de corriente se abren, ¿sí? Y en el exterior las líneas de corriente no se abren entre sí, pero se desvían como si, en vez de tener un cuerpo de espesor 0, acá tuviéramos un cuerpo de espesor delta estrella. ¿Sí? Eso es lo que me produce este parámetro. Si yo quiero hacer un cálculo más refinado, más sofisticado de la capa límite, ¿sí?, nosotros la estamos calculando como si la velocidad potencial fuera la que está exactamente sobre el obstáculo. Ahora, calculando delta estrella, podemos hacer un cálculo iterativo donde primero suponemos flujo potencial sobre el obstáculo, calculamos la capa límite, calculamos delta estrella y después reemplazamos el obstáculo por el mismo obstáculo más un delta estrella y volvemos a calcular la capa límite. ¿Sí? Delta estrella tiene un valor muy chiquito, o sea, no necesito hacer demasiadas iteraciones para que el procedimiento converja.
pero también es una posibilidad que me da si yo calculo este parámetro, porque lo que me está dando es el desvío real del flujo potencial fuera de esta región. Bueno, el espesor de pérdida de cantidad de movimiento es otra variable que vamos a definir, o delta 2, como lo llama Schlichting. La mayoría de los libros usan la variable, la letra tita. Se define con esta expresión. ¿Sí? Acá tenemos ρ por u cuadrado por tita es la integral de ρ por u de i, u chiquita en la capa límite, por u grande menos u chiquita por diferencial de i. ¿Sí? Y esto me da la definición de tita, del espesor de pérdida de cantidad de movimiento, como la integral de u chica sobre u grande por 1 menos u chica sobre u grande. Así como delta estrella cuantifica qué caudal se ha frenado en la capa límite, tita cuantifica cuánta cantidad de movimiento ha perdido el flujo por ese mismo efecto de frenado. ¿Sí? Si yo tomo una altura mayor que el espesor de la capa límite y veo lo que pasa, este es mi perfil de velocidades, ¿sí? Esta es mi altura delta, donde yo alcanzo el 99% de la velocidad del flujo externo, y el caudal que perdí en esta altura h, ¿sí? Por este efecto de frenado del flujo que tengo acá, es equivalente a si yo mantuviera una velocidad externa constante, pero en una altura h menos este delta. ¿Sí? O sea, perdí este cuadradito de caudal. Y la cantidad de movimiento que yo perdí en esta altura h mayor que delta es igual a la velocidad u grande al cuadrado por ρ por esta altura. Es decir, la cantidad de movimiento que yo tengo en este perfil es igual a la que tengo en este rectángulo, que es igual, que tiene una altura h menos tita, que es esta altura de pérdida de cantidad de movimiento. ¿Sí? Estos dos parámetros me van a servir, vamos a usarlos en ecuaciones posteriores, tanto para calcular fuerzas como también para resolver la capa límite en problemas más complejos que este de la placa plana que vamos a ver ahora con un flujo laminar. Bueno, se da por las definiciones que siempre el espesor de pérdida de cantidad de movimiento es menor que el espesor de desplazamiento y este es menor que el espesor de la capa límite, que son los tres que yo tengo acá. Bueno, vamos a ver ahora el primer caso que analizaremos, que es el de una placa plana sin gradiente de presión. ¿Sí? Vamos a ver la capa límite laminar de una placa alineada con la corriente y para eso vamos a resolver las ecuaciones de Prandtl para este caso particular. ¿Sí? Prandtl le encargó a su discípulo, Heinrich Blasius, que encarara la forma de encontrar una solución para sus ecuaciones, ¿sí? Para el caso de la placa alineada con la corriente. La placa alineada con la corriente, acá lo vemos, la solución potencial es una velocidad constante, ¿sí? Una placa de espesor 0 alineada con la corriente en un flujo sin viscosidad, no lo perturba para nada, coincide con una línea de corriente del flujo, así que ese sería el caso más simple para empezar los análisis de la capa límite. ¿Sí? Si recordamos, tenemos la ecuación de continuidad para un flujo bidimensional estacionario, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en la dirección X, en este caso como
no tengo un gradiente de presión, la corriente exterior es constante, puedo eliminar este término, y la ecuación de cantidad de movimiento en I quedaba reducida a dPA de I igual a 0. Es decir, la presión no cambia a través de la capa límite, entonces la distribución de presión que yo tengo es la misma que me da la solución de flujo potencial afuera. ¿Sí? Las condiciones de borde sobre la placa, U y B son 0, y cuando I tiende a infinito, de nuevo este infinito es simplemente acá, donde ya termina la capa límite y termina esta teoría, entonces U va a ser igual a U infinito. Bueno, Blasius toma estas ecuaciones, ya directamente eliminamos la presión, no aparece más ni dPA de X ni dPA de Y. Y lo que vemos acá es que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en X y segundo orden en Y. ¿Sí? En X solo tenemos derivadas primeras, en Y tenemos una derivada segunda. Nosotros sabemos por matemática que dos ecuaciones de segundo orden pueden llevarse a una ecuación de tercer orden, o al revés. Una ecuación diferencial de orden n la puedo escribir como un conjunto de ecuaciones de orden menor. En este caso vamos a hacer esto. Acá vemos cómo se va creciendo y desarrollando la capa límite laminar de la placa plana. ¿Sí? Vemos cómo se inyectan burbujitas generadas por un alambre en una corriente eléctrica que circula por acá. Y eso nos permite ver cómo la condición de no deslizamiento hace que las que están pegadas a la placa se queden acá y cómo va creciendo la velocidad a medida que yo me voy alejando de la placa. Si me deslizo junto con el fluido, vemos cómo va aumentando la cantidad de flujo frenado, cómo va creciendo ese espesor de la capa límite a medida que avanzo sobre la placa, y eso es lo que queremos ver cómo calcular. Entonces vamos a empezar con el abordaje de Blasius, empezando con su hipótesis de semejanza. ¿Sí? ¿Qué dice la hipótesis de semejanza? Que todos los perfiles de velocidad en una placa plana, con capa límite laminar, son semejantes, vamos a resaltarlo, y coinciden si los normalizamos con factores de escala adecuados. ¿Qué significa eso? Que este perfil es semejante con este perfil y es semejante con este perfil simplemente si yo multiplico el eje Y en este caso o el eje X en otros casos por un factor de escala que los haga coincidir. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se va desarrollando la capa límite y si yo tomo el perfil de velocidades, por ejemplo, este cerca de el inicio de la placa, y a este perfil lo estiro, ¿sí? Lo estiro en dirección vertical. Lo que hice acá fue simplemente tomar esta imagen y estirarla dentro del mismo programa. Acá podemos ver cómo al estirar este perfil me queda igual al perfil de velocidades que yo tengo en este punto C. ¿Verdad? Es decir, y así, dependiendo de cuánto lo estire, lo puedo hacer igual al del punto B, lo puedo hacer igual al que tengo aquí. ¿Sí? Simplemente agarré esto como si fuera una imagen y le estiré el eje Y. Y lo mismo puedo hacer cambiando el eje X. Es decir, si yo tengo una capa límite a un número de Reynolds mayor, el crecimiento de la capa límite va a ser menor, va a ser más finita, eso ya lo vimos, pero este perfil de velocidades va a ser superponible con este si yo le aumento la escala en Y, y va a ser superponible con cualquiera de estos si yo le cambio la escala en X. ¿Sí? Esa es la hipótesis de semejanza que planteó Blasius
y en función de la cual pudo elaborar las ecuaciones de Prandtl. Bueno, ¿cuáles son los factores de escala? Yo tengo un perfil U de I, así que voy a necesitar un factor de escala para la velocidad y otro factor de escala para la distancia desde la pared. Para la velocidad es el más intuitivo, la velocidad de la corriente libre, ¿sí? Es decir, si yo tengo una capa límite con un número de Reynolds, donde yo tengo el doble de velocidad, bueno, el perfil lo voy a escalar en la dirección de U con el doble, el factor 2 que me relaciona las velocidades de la corriente libre. Ahora, ¿cuál sería el factor de escala para I? ¿Sí? ¿Con qué factor de escala ajusto yo los perfiles en esta dirección? Bueno, debería ser alguno que me dé el orden de magnitud de la capa límite. O sea, si yo conociera, si yo supiera calcular delta, entonces directamente pongo delta, pero como todavía no lo sé calcular, voy a buscar una longitud, como I es una longitud, necesito escalarla con otra longitud, que me dé ese orden de magnitud de delta. Habíamos visto que delta sobre L podía escalarse o tenía el orden de magnitud de 1 sobre la raíz del Reynolds. Bueno, Reynolds L es el Reynolds definido con L como longitud característica. Si nosotros queremos calcular en un punto cualquiera X, ¿sí?, de la capa límite, el espesor delta, que como vemos va aumentando a medida que me muevo con X, entonces voy a tomar el Reynolds local, el Reynolds X, es decir, la velocidad por X dividido la viscosidad cinemática. Como esto es el orden de magnitud que yo tendría para delta X sobre X, paso X multiplicando, lo meto en la raíz y me queda que el orden de magnitud de delta tiene que ser aproximadamente la raíz de nu X sobre U, donde U grande es la corriente libre. ¿Sí? Dijimos es un orden de magnitud, no es una igualdad. Pero si yo tomo este valor, esta dimensión delta, factor de escala para la coordenada I, entonces acá tengo una relación adimensional. Tengo la velocidad en la capa límite dividida la velocidad de la corriente libre, tiene que ser una única función de esta coordenada dimensional I dividido raíz de nu X sobre U infinito, y a esta coordenada dimensional la voy a llamar eta. Así que este parámetro eta en las ecuaciones de Blasius va a ser I dividido raíz de nu X sobre U infinito, ¿sí? Este cociente. Y esta función G tiene que ser, según la hipótesis de semejanza, una única función universal. Es decir, yo dibujo esta curva con coordenadas adimensionales U sobre U infinito y eta, y esta curva me va a representar cualquier capa límite siempre y cuando yo multiplique eta por raíz de nu X sobre U infinito y multiplique U sobre U, mejor dicho, la velocidad, por el valor de la corriente libre U infinito. ¿Sí? Acá vemos que en el borde de la capa límite es donde yo alcanzo el valor U sobre U grande 0,99. ¿Cuánto vale eta en este borde? Todavía no lo sabemos, pero ahora vamos a ver cómo calcularlo. Esta coordenada eta, como dijimos, es la distancia a la pared, es decir, I, que era la distancia dimensional a la pared, normalizada con el factor de escala nu X, raíz de nu X sobre U infinito. Este mismo cociente acá lo escribí invirtiendo el denominador para que quede la forma en la que la vamos a usar. Bueno, ¿qué hace Blasius? Para resolver las ecuaciones de Prandtl, Blasius va a definir una función de corriente adimensional
f de eta. A partir de ahora voy a hacer hincapié en las definiciones, pero voy a acelerar un poco en la matemática. Así que ustedes hagan pausa cuando lo consideren necesario, si quieren analizar los pasos matemáticos que seguimos. ¿Sí? La función f de Blasius es la función de corriente del flujo, la función de corriente psi, que conocemos desde siempre, que se mantiene constante en las líneas de corriente, dividida la raíz de la viscosidad cinemática nu, la coordenada x y u infinito. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la verificación de dimensiones que me da que esta f efectivamente es adimensional. De modo que mi función de corriente original yo la puedo escribir como f de eta, la función adimensional de Blasius, multiplicada por raíz de nu x sobre u infinito. Eta, de nuevo, es esta coordenada. Y por raíz de u infinito sobre nu x, o y dividido raíz de nu x dividido u infinito. Entonces, una vez que planteamos esto, tenemos que calcular la velocidad u, la velocidad v, que si se acuerdan, las obteníamos con las derivadas cruzadas de psi, y tenemos que calcular las derivadas de u y v con respecto a x, con respecto a y la derivada segunda con respecto a y dos veces. ¿Sí? Entonces, poniendo u, v y las derivadas respecto a x e y en función de f y en función de eta, vamos a llegar a simplificar las ecuaciones de Prandtl. Bueno, hasta acá es importante asegurarse que vienen entendiendo qué es lo que se hizo, ¿verdad? Definimos una variable adimensional, eta, definimos una función f de eta, que no es, esta f no es la g que habíamos visto en la filmina anterior. ¿Sí? Esta f es una función de corriente. Bien. Empecemos. U era igual a la derivada de psi con respecto a y. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una regla de la cadena. De psi a de y va a ser de psi a de eta por de eta de y. De psi a de eta, ¿sí? Como psi es raíz de nu x por u infinito por f de eta, lo tenemos acá, entonces de psi a de eta va a ser raíz de nu x por u infinito por f' de eta, y de eta a de y, lo tenemos acá, es raíz de u infinito sobre nu x. Bien, simplemente regla de la cadena. Esto se me va con esto, raíz de nu x se va, raíz de u infinito por raíz de u infinito, me queda u infinito, así que acá tenemos una primera relación. U, la velocidad horizontal, es u infinito por f' de eta. ¿Sí? Esta f' es la relación adimensional entre u y la velocidad de la corriente libre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las derivadas de u? Vamos a seguir haciendo regla de la cadena. Recordemos, u es u infinito por f' de eta. Psi es raíz de nu x u infinito por f de eta, y eta es y por u infinito sobre nu x, todo en una raíz. ¡Fum! Bien. Acá lo que les decía. Lo hago rápido para no hacer el video demasiado largo. Ustedes hagan pausa y verifiquen todo lo que necesiten. De u a de x es derivar u con respecto a eta por la derivada de eta con respecto de x. Así que me da u por f segunda de eta de x. U por f segunda de eta y de eta de x, lo obtengo de aquí, es y
por raíz de u infinito sobre nu, que acá son constantes, y como acá tengo x a la menos 1/2, la derivada respecto de x va a ser menos 1/2 x a la menos 3/2. ¿Sí? X a la menos 3/2, acá lo tengo x a la menos 1 y x a la menos 1/2 separados. Y como aquí me aparece de nuevo y por raíz de u infinito sobre nu x, todo esto es igual a eta, así que me queda que du a dx es menos 2 eta sobre 2x por u infinito por f segunda de eta. ¿Sí? Bien. Este resultado, la derivada de eta con respecto de x, que es menos eta sobre 2x, vamos a usarlo más adelante. La derivada de u con respecto de y, que tenemos que poner en la ecuación, esta es un poco más cortita, porque acá no me aparece x, así que solamente tengo que hacer u infinito por f segunda de eta por de eta de y, va a ser u infinito por f segunda de eta por la raíz de u infinito sobre nu x, que acá podemos ver de dónde salió. Derivada segunda de u con respecto a y dos veces. Derivamos lo que tenemos acá. De nuevo, u infinito, raíz de u infinito sobre nu x, todo esto acá junto, derivo f segunda de eta con respecto a eta, f tercera, por la derivada de eta con respecto a y, porque estoy derivando con respecto a y. Bueno, esto es lo que me queda, junto a las dos raíces, y me queda u infinito cuadrado sobre nu x por f tercera de eta. ¿Sí? Y con eso terminamos las derivadas de u. Recuerden que en las ecuaciones teníamos u, derivada de u respecto a x, derivada de u respecto a y, y derivada segunda de u respecto a y dos veces. Ahora tenemos que calcular la componente b. Bien, no nos asustemos. B es menos de psia de x, ¿sí? De la definición de la función de corriente obtenemos esto. Bueno, psi es raíz de nu x por u por f de eta, así que acá tengo un producto de dos funciones, ¿sí? Derivo. Primero tomo raíz de nu x por u infinito por la derivada de f de eta respecto de x. Va a ser f' por de eta de x. Después tomo f de eta por la derivada respecto de x de raíz de nu x por u infinito. Esto me va a dar raíz de nu por u infinito por 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Bueno. Reemplazo, simplifico y llego a esta expresión. ¿Sí? No voy a aburrirlos con esto, ustedes pueden seguir los pasos matemáticos. Así que esta es la velocidad v. ¿Sí? 1/2 de raíz de nu por u infinito sobre x por eta f' de eta menos f de eta. Todavía nos falta derivar v con respecto a y. No, por suerte no. V no la tenemos que derivar, simplemente tenemos que reemplazarla acá en esta ecuación. ¿Sí? Menos mal, estaba pensando en la ecuación de continuidad, pero no la necesitamos. Así que acá tenemos u, que era u por f' de eta, de u a de x menos eta sobre 2x u infinito f segunda, más v, que era 1/2 raíz de nu u infinito x por eta f' menos f de eta por de u a de y, que era u infinito f segunda de eta por raíz de u infinito sobre nu x, y todo esto igual a nu, viscosidad cinemática, no confundirla con v, por u infinito cuadrado sobre nu por x por f tercera de eta. Bueno, acá ya vemos que esa nu se nos va. Y ahora podemos sacar factor común y juntar. Acá tenemos
u infinito cuadrado sobre x. Fíjense que acá tenemos u infinito por u infinito sobre x. Acá tenemos una raíz, otra raíz y u infinito, raíz de x y raíz de x. Y acá tenemos u infinito cuadrado sobre x. Así que tomando esto como factor común, nos queda este corchete. Y acá vemos que tenemos estos dos términos que son iguales y cambiados de signo, ¿sí? f', f', eta sobre 2, f segunda, f segunda. Así que finalmente podemos eliminar también este u infinito cuadrado sobre x y llegamos a esta ecuación. F tercera más un medio f segunda igual a 0. Y esta es la ecuación de Blasius para la capa límite laminar sin gradiente de presión. ¿Sí? Una ecuación diferencial de tercer orden, ya tenemos la derivada tercera, no lineal, porque acá tenemos f por f segunda, pero que por lo menos nos puede permitir una solución numérica, porque ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita que es, una sola variable, perdón, que es eta, y una sola incógnita que es f de eta. ¿Sí? Como es una ecuación de tercer orden, necesito 3 condiciones de borde, y para eso hay que recordar que f es una función de corriente adimensional. Es decir, las condiciones de borde las tengo que plantear a partir de la coordenada eta, que es la distancia de la pared adimensionalizada, y recordando que psi, la función de corriente, la obtengo como este factor por f de eta. Es decir, que f es una función de corriente. Recordemos cuánto valían las velocidades u y v. U era u infinito por f' y v era 1 medio de raíz de u infinito sobre x por eta f' menos f. Entonces, las condiciones de borde que yo conozco son las condiciones de borde para u y v. En igual a 0, ¿sí? U es 0, v es 0, y para i fuera de la capa límite, u tiene que ser la corriente libre. Estas condiciones de borde las tengo que traducir para la variable eta. Entonces, igual a 0 equivale a eta igual a 0, por la definición de eta. En eta igual a 0, yo necesito u igual a 0. U es u' por f, u infinito por f'. Así que f' en 0 tiene que ser 0. ¿Sí? Acá la tenemos. V tiene que ser 0 en eta igual a 0. Viendo la definición de V y sabiendo que f' tiene que ser 0, acá lo dijimos, me queda que f de 0 tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces la placa va a ser la línea de corriente con f igual a 0, que equivale a psi igual a 0. Cuando yo me voy fuera de la capa límite, ¿sí? Dijimos que es como decir que i tiende a infinito, y en nuestro caso eta tendería a infinito. Entonces, en esa condición, para que u sea igual a u infinito, acá lo vemos, f', la derivada de f con respecto a eta, tiene que tender a 1 cuando eta se hace muy grande. Con esas condiciones de borde podemos abordar esta ecuación diferencial y buscarle una solución numérica. ¿Sí? Desde ya, bueno, que lo ideal sería encontrar una solución analítica, pero en más de 100 años todavía nadie la encontró. Si alguno de ustedes la encuentra, pues mis felicitaciones y le doy la materia por aprobada. De nuevo tenemos la ecuación de Blasius, esas condiciones de borde, y acá tenemos una solución numérica calculada, ¿sí? Por algún método, sea Runge-Kutta o sea algún otro método. Entonces, en el libro de Schlichting tiene una tabla mucho más completa que esta, pero para mostrar en esta presentación, acá podemos ver que tenemos la variable eta aumentando
desde 0, tomando valores crecientes. ¿Cuánto nos da la solución f de eta a medida que eta aumenta? ¿Cuánto nos da f' de eta? ¿Y cuánto nos da f segunda de eta a medida que eta aumenta? ¿Sí? Si adoptamos la convención que mencionamos, que el espesor de capa límite es aquel donde tenemos que u sobre u infinito es 0,99, recordemos que u sobre u infinito es f' de eta. Tenemos que buscar en esta columna donde alcanzamos el valor 0,99. Acá vemos que efectivamente encontramos una solución donde f' vale 0 en 0 y va tendiendo a 1 cuando eta se hace cada vez más grande. Bueno, vemos que para eta igual a 5 tenemos que f' de eta vale 0,9915, así que este valor es el que tomamos como valor de la capa límite. Pido perdón, se me fue para atrás la filmina. Así que, bueno, recordando que eta es i sobre raíz de nu x por u infinito sobre u infinito, ¿sí? Este valor, eta igual a 5, es el que me define cuánto vale delta, el espesor de la capa límite. Si recordamos, entonces, ¿qué es la capa límite? La altura i, donde yo tengo 0,99 del valor de la corriente libre, vimos recién que ese valor lo obteníamos para eta igual a 5. Otra manera de escribirlo es despejando el valor de delta y me queda que delta es 5 veces raíz de nu x sobre u infinito. Y esta es la expresión que me permite calcular el espesor de la capa límite. ¿Sí? De nuevo, como en eta igual a 5, nosotros tenemos la condición de velocidad 0,99 de la corriente libre, y para ese valor de eta es lo que yo llamo delta. Así que delta sobre raíz de nu x sobre u infinito tiene que ser 5. Si quiero calcular cómo va creciendo delta, lo despejo y me queda que es 5 veces raíz de nu x sobre u infinito. Otras cosas que yo puedo obtener a partir de la solución numérica, haciendo integrales numéricas, ¿sí? Simpson, trapecios, la que sea, es por ejemplo el espesor de desplazamiento delta estrella. Yo integro entre 0 e infinito 1 menos u sobre u grande diferencial de i, hago un cambio de variables, diferencial de i va a ser diferencial de eta por la raíz de nu x sobre u infinito, y yo sé que eta alcanza el borde de la capa límite en el valor eta igual a 5. Así que esta integral hasta el infinito es lo mismo que si yo la hago tomando eta entre 0 y 5, dentro de la capa límite. ¿Sí? Más allá de 5, esta diferencia ya es despreciable. Bueno, y el valor numérico de esta integral es 1,728 por raíz de nu x sobre u infinito. Así que esto me da una expresión para calcular el espesor de desplazamiento. Hago lo mismo para el espesor de pérdida de cantidad de movimiento θ. U sobre u infinito por 1 menos u sobre u infinito es f' por 1 menos f', y el diferencial de i es la raíz de nu 5 sobre u infinito por el diferencial de eta. Integro esto entre 0 y 5 y el valor numérico es 0,664 por la raíz de nu x sobre u infinito. Así que acá podemos ver graficados el espesor de capa límite, el espesor de desplazamiento y el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, los tres para la solución de Blasius. ¿Sí? Algo que me interesa saber es cómo varían las tensiones de corte sobre la placa. ¿Sí?
cómo es la fricción que yo tengo sobre la placa. Como estamos en una capa límite laminar, la fricción en la pared es la ecuación que usamos siempre. Mu por d a dI, las tensiones de corte, evaluadas en igual a 0 en la pared. Ahora, de nuevo, regla de la cadena. Mu por d a dI equivale a mu por d a de eta por d eta de I, igual a 0 equivale a eta igual a 0. Así que d a de eta es u infinito por f segunda de eta, y de eta de I es raíz de u infinito sobre nu x. ¿Sí? Este valor yo lo puedo buscar en la tabla, en la solución numérica, y me da que la derivada segunda de f con respecto a eta dos veces, en eta igual a 0, vale 0,332. ¿Sí? Así que este valor lo busco en la solución numérica de la ecuación de Blasius. De modo que las tensiones de corte sobre la pared me quedan este coeficiente 0,332 por mu por u infinito por la raíz de u infinito sobre nu por x. ¿Sí? Me quedan tensiones que son muy grandes al principio, de hecho teóricamente se irían a infinito, cosa que no ocurre en la realidad, pero no ocurre porque en x igual a 0 no tengo ni siquiera capa límite desarrollada. Así que en ese punto no me preocupo por los valores que esto dé. Pero sí vemos que van decreciendo a medida que x va aumentando. En función de las tensiones de corte podemos definir un coeficiente de fricción adimensional, vamos a llamarlo CF de x, que van a ser las tensiones en la pared divididas un medio de ρ infinito cuadrado. ¿Sí? Una definición típica de un coeficiente de fricción como sería el de Fanning. Reemplazo tau W por la expresión que obtuvimos acá y simplificando y reordenando vemos que esto es igual a 0,664, que es 0,332 dividido un medio, y acá me queda la raíz de mu dividido la raíz de ρ u infinito por x. Es decir, acá tengo 0,664 dividido la raíz del número de Reynolds basado en la distancia x. ¿Sí? Así que acá puedo calcular el coeficiente de fricción local que me permite saber cuánto valen las tensiones de corte en cada punto para la placa plana, con la capa límite laminar obviamente. Si quiero calcular la fuerza total de arrastre sobre una placa plana, considerando solamente una cara, ¿sí? Porque si la tengo totalmente sumergida en la corriente, tengo dos caras mojadas. Ahora voy a hacer el análisis solamente para una. La resistencia de una cara va a ser la integral de las tensiones de corte en toda esta superficie. Como yo tengo un modelo de flujo bidimensional, esto se va a repetir en la dimensión del ancho, así que va a ser B por la integral entre 0 y L, en esta dirección, de las tensiones en la pared, que son función de x, por diferencial de x. ¿Sí? Reemplazo el valor de las tau, saco fuera de la integral todo lo que es constante, 0,332 por mu u infinito, raíz de ρ por u infinito sobre mu, y me queda la integral de 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Esta integral converge entre 0 y L, aunque la función no esté definida, y vale 2 veces raíz de L. Así que la resistencia que yo tengo en esta placa plana en una cara, ¿sí? Juntando todo esto me queda 0,664 por el ancho de la placa por u infinito por la raíz de mu por ρ por L por u infinito. ¿Sí? Si ahora queremos definir un coeficiente adimensional de fricción, pero ahora un coeficiente global, un coeficiente que me da resistencia de la placa y no solamente la tensión de corte en un puntito, tomo esta resistencia calculada y la divido por un medio de ρ cuadrado y por el área mojada que tiene la placa B por L. Cuando reemplazo lo obtenido allá, obtengo que
el coeficiente de resistencia global es 1,328 por la raíz de mu sobre raíz de rho por u infinito L, es decir, 1,328 dividido la raíz del Reynolds. Ahora, este Reynolds es el Reynolds global definido con L en vez de con X. Como vemos, ese coeficiente de resistencia es inversamente proporcional a la raíz del Reynolds, así que esta curva que me lo representa en un gráfico logarítmico, ¿sí? Tiene que tener pendiente menos un medio. Si yo acá trazo una recta, que acá vemos que baja un orden de magnitud en el CD, mientras avanza 2 órdenes de magnitud en Reynolds, esta recta es claro que tiene pendiente menos un medio en el gráfico logarítmico y vemos que es exactamente la pendiente de esta recta. También vemos en este gráfico que la transición laminar turbulenta en la capa límite, igual que pasa en los caños, abarca un rango de Reynolds importante y si yo estoy en esta zona, ¿sí?, tengo una gran incertidumbre sobre mi coeficiente de resistencia. No voy a tener todavía el flujo laminar a partir de Reynolds 500.000, 1 millón, con suerte lo puedo mantener, ya para más de 2 millones ya no lo tengo laminar, y puede ser totalmente turbulento o puede estar en un estado de transición donde, bueno, el CD va a estar dentro de este rango y veré cómo aproximar, cómo tomar la mejor solución para mi problema. Bueno, hasta acá llegamos hoy. De nuevo, se puede rever el video pausando para ver los detalles de la matemática. Es todo regla de la cadena, derivadas de productos. Y ya veremos en la próxima clase algún ejercicio de aplicación para ver cómo resolvemos problemas con esta teoría. Muchas gracias.